Buenos días. Hoy quiero retomar lo que habíamos dicho en la última reunión. Digo, buenos días o buenas tardes cuando estén viendo esto. Quiero retomar lo que habíamos dicho en la última reunión sobre el contexto histórico en el que se escribe el reino de este mundo. Me parece que habíamos dicho eh, que la novela se escribe en 1949. Habíamos hablado un poco sobre que se escribe en la coyuntura, digamos, de la descolonización, sobre todo en el continente africano y en Latinoamérica. Así que debe destacarse, ¿verdad?, ese periodo que corresponde a ese momento y además, por supuesto, como ustedes saben, ¿no?, el fin de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Así que finalizada esa Segunda Guerra Mundial, entonces es que se escribe el reino de este mundo. Empiezan en los procesos de descolonización, pero además los efectos lo que se llama la Guerra Fría comienzan precisamente en el 1945, cuando termina la guerra. Podría uno preguntarse, por supuesto, qué relación tiene esto con la escritura de la novela, ¿verdad? Eh, pues pongamos, por ejemplo, lo que ocurre en África que hemos mencionado en varias ocasiones. Eh, entonces les voy a citar del historiador inglés Eric Hobsbawm en los procesos de descolonización, y sobre todo es interesante que sea un historiador inglés el que diga esto, porque Inglaterra es precisamente uno de los países imperialistas que más extendió su influencia, por decirlo de alguna manera, en el resto del mundo. Dice Hobsbawm: la descolonización y las revoluciones transformaron drásticamente el mapa político del globo. La cifra de estados asiáticos reconocidos internacionalmente como independientes se quintuplicó. En África, donde en 1939 solo existía uno, ahora eran unos 50. Incluso en América, donde la temprana descolonización del siglo XIX había dejado una veintena de repúblicas latinoamericanas, la descolonización añadió una docena más. Así que en ese proceso es que se escribe, en ese contexto histórico es el que se escribe y se publica El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Eh, bueno, eh, no voy a hablar sobre específicamente Cuba, para no extender demasiado entonces la cuestión del contexto histórico, pero sí debo decir entonces que las fechas en las que se escribe son importantísimas. Había dicho en la clase anterior, obviamente, que Carpentier decide escribir sobre el proceso haitiano, incluyendo, por supuesto, los efectos que tuvo la Revolución Francesa en esta parte del mundo, en el Caribe, eh, porque decide entonces que su novela histórica, que va a hablar sobre el proceso de descolonización, tenga como núcleo significativo, pues, el primer proceso, el primer evento revolucionario independentista en esta parte del mundo. Yo creo que está claro que cuando digo esta parte del mundo, es el Caribe. Em, bueno, hay varias novelas, ¿verdad? No estoy diciendo que es la única novela. Antes que El reino de este mundo, otro escritor, en este caso centroamericano, Miguel Ángel Asturias, escribe una novela que se llama El Señor Presidente en el 1947. Eh, Así es que no es que sea el primero, pero sí el que más se discute. Primero, pues, por la reacción de la crítica literaria, los lectores, etcétera. Bueno, en el prólogo de la novela, que ya lo hemos también citado, hay una definición del realismo maravilloso, que es el eje fundamental de la novela. Eh, y perdón, en ese prólogo, pues hay
digamos, una reivindicación de ese Haití histórico, que va, en cierto modo, desmontando la idea del Caribe como una simple extensión de Europa. La novela El Reino de este Mundo tiene un periodo histórico o una referencia a un periodo histórico de Haití, por supuesto, bajo el dominio francés. Así que estamos hablando de una novela que va desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por supuesto, a las primeras décadas del siglo XX. Estamos hablando de una cronología en la que uno rápidamente piensa que Tino, digamos, el personaje, de hecho, el único personaje inventado, pero es el personaje central de la novela, pues muy poco probable que haya vivido desde finales del siglo XVIII hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Tendría un poquito más de 100 años, que no es imposible, pero es poco probable. Bueno, que el siglo XVIII, bueno, el siglo XVIII es periodo quizás el más importante para la historia francesa y quizás para Europa. Eh, es el momento en el que, en lo que se denomina en la historia como la Ilustración o el siglo de las luces. Estamos hablando del último tercio del siglo XVIII, cuando es que ocurre, ¿no? La Revolución Francesa. Entonces, ¿qué hace Alejo Carpentier? Alejo Carpentier aprovecha ese contexto y lo ve desde las Antillas. Así que es una perspectiva, digamos, del siglo de las luces o la Ilustración, pero visto desde la perspectiva de las Antillas. Así que hace una, digamos, la propia interpretación de esos sucesos a partir de la ficcionalización de ese evento histórico. Eh, para ello se echa mano, digamos, de unos personajes históricos y ese personaje inventado, Tinoel, que es el que se mira todo desde una perspectiva muy particular. Eh, Tinoel en la novela, ahora entrando más al contenido, eh, Tinoel se percata de que algo ha pasado en el mundo después de escuchar a otro personaje, en este caso un personaje histórico, que es el jamaiquino Bookman. Eh, ah, repito, ¿verdad? Tinoel es el único personaje inventado de la novela. Es la voz, digamos, del autor. La perspectiva ficcional está allí presente. Eh, y entonces escucha las palabras del jamaiquino Bookman. Ese sí, personaje en la novela, por supuesto, pero un personaje histórico. Estoy citando propiamente la novela cuando se narra lo siguiente. Tinoel creyó comprender que algo había ocurrido en Francia y que unos señores muy influyentes habían declarado que debía darse la libertad a los negros, pero que los ricos propietarios del Cabo, que eran todos unos hijueputas monárquicos, se negaban a obedecer. Eh, Cierro la cita, ¿no? En este momento entonces, a partir del personaje histórico de Bookman que habla en la novela, Tinoel se entera de que ha ocurrido un cambio en Francia y que ese cambio en Francia va a tener como resultado un cambio también en el caso de Haití, en el asunto relacionado con la esclavitud. Así que esos cambios operados en la metrópoli tienen efecto en la colonia, ¿verdad? Así que la novela nos va a mostrar una Francia que está atravesando por un proceso convulso, revolucionario, pero lo va a hacer desde la perspectiva del Caribe, desde la perspectiva de los americanos, desde una colonia, en este caso insubordinada, ¿no? Que se revela y que clama por los derechos esos de igualdad política entre los seres humanos, que es lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, que se efectúa precisamente durante y después de la Revolución Francesa. Entonces, digamos, para propósitos de facilitar un poco la lectura, eh, como todos sabemos, las lecturas no tienen que ser fáciles, pero digamos que para, como una especie de estrategia de lectura, voy a proponer, ¿no? Dividir la novela en cuatro partes. Esas cuatro secciones las voy a relacionar
con una cierta cronología que aparece en la novela. La primera parte está ubicada cronológicamente a la mitad del siglo XVIII, 1760 aproximadamente. Entonces ahí, eh, antes de la Revolución Francesa, es un periodo de espera, como que algo va a suceder debido a las condiciones en las que se encuentra Haití, la colonia del Caribe, y la situación en Francia. Esa es la primera parte. La segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente 1760. La segunda parte corresponde al periodo de la Revolución Francesa y más o menos hasta el 1802, cuando muere otro personaje de la novela, el general Leclerc, que es el esposo de Paulina Bonaparte, otro personaje de la novela. Ambos son personajes históricos, pero quiero decir, son personajes de la novela también. La tercera parte es a partir de 1820 y representa en la novela la caída de el rey negro Henri Christophe y su suicidio. Es interesante destacar, ¿verdad?, que después de la Revolución Francesa hasta 1802, de esa segunda parte, la declaración de la independencia de Haití, quien toma eh, el poder luego de una serie de eventos, Henri Christophe. Christophe es un antiguo cocinero que se convierte entonces en rey, se declara a sí mismo rey, imitando la monarquía francesa. Así que esa tercera parte se concentra ahí en ese momento, en 1820, incluye además el exilio de su esposa, de la esposa de Christophe, María Luisa, y sus hijas, que van al exilio con el negro Solimán a Roma. Y la última sección de esas cuatro partes ocurre en la primera mitad de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Eh, Así que vamos desde el 1760 hasta 1920 aproximadamente. Eh, la tercera y cuarta parte, sobre todo, son momentos históricos bien importantes porque son los momentos en los que hay una serie de transformaciones políticas en el continente hispanoamericano. O sea, es el periodo de las revoluciones hispanoamericanas. En el 1821 se declara el virreinato de Nueva España, se convierte en el Reino de Guatemala, eh, rompiendo, ¿verdad?, con la colonia. En Sudamérica están Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, haciendo sus guerras de independencia en diferentes áreas del hasta entonces Imperio Español, incluyendo el Gran Virreinado de Perú, eh, lo que se llamaba la Nueva Granada, de Río de la Plata. En Brasil también ocurre otro proceso revolucionario y Brasil entonces eh, toma el control y expulsa a la monarquía portuguesa. Eso es en el 1822. Así que los estados nacionales se van formando en esa fecha en la que la novela, la tercera parte de la novela está ubicada. Sé que las dos primeras partes son más bien, giran en torno a la figura de Macandal, que es el hechicero. Macandal es como una especie de paradigma, de modelo, prototipo, ¿verdad? El que inspira el levantamiento popular en la isla contra, en el caso particular de Haití, contra Francia. Eh, vamos les voy a citar el texto. Mientras vayan leyendo, pues esas dos primeras partes giran en torno a Macandal, que es como el símbolo del levantamiento popular, y citando de la propia novela. Bueno, mi edición está en la página 29, pero no sé. eh, Leo de la novela. Macandal, hecho un gan del rito Radá,
investido de poderes extraordinarios, dotado de suprema autoridad por los mandatarios de la otra orilla, había proclamado la cruzada del exterminio elegido como lo estaba para acabar con los blancos y crear un gran imperio de negros libres en Santo Domingo. Millares de esclavos le eran adictos. Cierro la cita. Macandal es el personaje que inspira el levantamiento popular. Obviamente, cuando leemos eh, que es el que la autoridad suprema divina de los dioses lo convierten a él, lo eligen como el líder para crear un imperio de negros libre en Santo Domingo. Recordemos, ¿verdad?, que Santo Domingo es el modo, San Domingo es el nombre con el que se le conocía a la región en aquel momento. Eh, Parte de la figura de Macandal, cuando lean, van a ver también la figura de Bookman, que es el jamaiquino, que es el sucesor de Macandal. Cuando Macandal muere, eh, pues lo sucede en el liderato del levantamiento Bookman. Otro aspecto que se destaca en la novela son las inmigraciones de franceses hacia Cuba, que ocurre en la novela. Obviamente los los franceses que están asentados en Haití, que podemos decir los dueños de la colonia, ante el levantamiento, pues se van a Cuba, temerosos, ¿verdad?, por los levantamientos que están ocurriendo, y Cuba en ese momento es una colonia relativamente tranquila, una colonia española relativamente tranquila. Según la novela, eh, el hacendado, que es el hacendado que, para el que trabaja Tinoel, hacendado de Messier, Lenormand de Messy, se lleva su séquito de esclavos para Cuba, entre los que figura Tinoel, que es el que aparece en el principio y el cierre de la novela como la figura más importante, ¿verdad? Eh, no es que, con esto no estoy diciendo que la novela siga año por año al protagonista, ¿verdad? Tinoel no es que, bueno, si están oyendo un ruido extraño, es que hay una planta prendida y un payaso acelerando el carro en parking. Bien, continúo. Perdonen la interrupción. Eh, que yo estaba diciendo. Bueno, creo que estaba diciendo que Tinoel es el personaje, digamos, central, aun cuando en la narración no estamos año por año siguiendo la vida del protagonista, ¿verdad? Así que hay unos elementos culminantes que a veces están separados por bastantes años, en los que aparece Tinoel. Por eso les decía que no debemos contar con la idea de que se trata de un personaje absolutamente real, porque no es un personaje real, es el único personaje ficticio de la novela. Lo digo, por ejemplo, si participa Tinoel de la confabulación de Macandal y es testigo de la ejecución de Macandal, eso es en 1756. Luego Tinoel participa de la sublevación que encabeza Bookman, que es el que continúa, digamos, la obra de Macandal. Hizo en 1791, así que han pasado 35 años entre una cosa y otra. Y luego vemos de nuevo a Tinoel eh, cuando Henry Christophe, el antiguo esclavo que ahora se convierte en rey, y entonces el mismo pueblo ante el autoritarismo y el modo en el que administra el país, los mismos que lo han defendido se levantan, y entonces hay otro intento de acabar con ese rey, Henry Christophe, y participan de la devastación del palacio que había mandado a construir Henry Christophe. Y eso ocurre en el 1820, así que estamos hablando de 28 años adicionales. Estaríamos hablando ya casi 70 años. Y por último, sus últimos días en las ruinas precisamente de la hacienda de su primer dueño, Lenormand de Messy. Y ahí es que
digamos, termina, o el último viaje, ¿no? De Cristo, de Tinoel, eh, y es puesto otra vez a otro tipo de esclavitud. De nuevo, vamos de 1756, 1760, 1791, 1820 y un siglo después, eh, en las primeras 2 décadas del siglo XX. Así que esa tercera y cuarta parte del texto están más bien integradas a los cambios que trae no la Revolución Francesa, sino la tiranía del rey negro, el rey Christophe. Eh, bueno, vamos a, estoy, estoy tratando de, en cierto modo, hacer como algunas estrategias de lectura para cuando estén leyendo puedan aferrarse a algunos asuntos, ¿verdad? Aparte de ese contexto histórico. Les hablé de Macandal, que es el símbolo del levantamiento, el símbolo de la resistencia. Macandal es una especie de chamán, de espiritual, de líder espiritual, aparte de ser el líder de la revolución independentista en Haití. Y lo que hace Carpentier es introducir poco a poco, ¿verdad? En la novela, los elementos del vodú, que es la práctica religiosa sincrética en Haití, en los que los elementos, digamos, las costumbres católicas se entremezclan con rituales eh, traídos del África, elementos que podríamos llamar mágicos, traídos sobre todo por los esclavos de Dahomey en esta parte del mundo, en el caso de Haití. Eh, Macandal es un manco, es manco por un accidente que ocurre en un ingenio azucarero, está trabajando en un ingenio azucarero y su mano es triturada durante los trabajos, ¿no? Los trabajos agrícolas. Eh, Macandal es, digamos, la figura principal desde el capítulo 2 hasta el final de esa primera parte. Así que desde el capítulo segundo hasta la última parte de la novela, las actuaciones o las acciones están dominadas por los elementos del vudú. Eh, el vudú funciona eh, perfectamente para el planteamiento del realismo mágico, que se trata en cierto modo de unas prácticas espirituales que tienen correlatos en unas prácticas eh, eh, relacionadas, ¿verdad?, con el cambio que va a ocurrir en el país. Y es el elemento aglutinador del pueblo que se subleva. Y de esta manera, entonces, el modo de ver la realidad de los negros eh, que están peleando por su libertad, esa perspectiva religiosa, espiritual, es la perspectiva que domina en la novela. Tan es así que Macandal tiene, digamos, unos poderes licantrópicos, unos poderes de transformarse en diferentes animales. Y aun cuando parecería que ha muerto, lo siguen viendo porque lo ven en diferentes transformaciones. Eh, Otro personaje importantísimo es Bookman, que es el que sigue la obra de Macandal. Bookman es jamaiquino, que es otra de las islas coloniales del Caribe. En el caso de Jamaica era colonia británica. Eh, Colonia británica, pues los franceses y los británicos estaban en guerra, así que son enemigos desde antes de la independencia. Eh, Ahí ocurre más o menos esa presencia de Bookman, aparece desde el primer capítulo, pero es hasta el capítulo 6 aproximadamente en el que Bookman adquiere entonces más importancia en el relato. Eh, Otros personajes muy importantes, Paulina Bonaparte y el general Leclerc.
la llegada de Paulina Bonaparte a Haití, de Paulina y su esposo a Haití, eh, culmina pues, con la muerte del general. Ella queda viuda, regresa a Europa, pero la presencia de ellos en la novela es muy, muy importante. Sobre todo, estamos hablando de los capítulos 6 y 7 de la novela. Eh, Ahí la acompaña a Paulina cuando es viuda. Otro personaje importante que es el negro Solimán, que siempre acompaña a Paulina Bonaparte. Otro personaje, por supuesto, el Henry Christophe, que es la tercera parte de la novela, es el personaje principal. eh, y en esa, digamos, tercera parte se cierra el ciclo. Ese Henry Christophe sirve como un enlace para los capítulos anteriores. Es el rey, es decir, es el que participa en el levantamiento popular y decide, cuando toma el poder, imitar a la monarquía francesa, lo cual eh, implica, además de imitar a la monarquía francesa, imponer su autoritarismo sobre el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, pues los ciudadanos también se levantan contra el rey negro, Henri Christophe. El final se cierra con el suicidio del rey en su fortaleza, en la fortaleza que ha mandado a construir, el de Ferrières, pero que la misma fortaleza se convierte en su tumba, porque el pueblo sublevado eh, entra al palacio y lo destruye. Y la novela culmina entonces con la República de los Mulatos, que esos son las primeras décadas del siglo pasado, siglo XX, y es cuando ya Tinoel es un viejito decrépito, eh, que llega a las ruinas de la vieja hacienda con la que se inicia la novela. Eh, no se menciona con frecuencia, ¿no? La República de los Mulatos. Esa eh, última parte digamos, el último capítulo de la cuarta parte de la novela. eh, los negros toman el control político de la isla, pero, como ha sucedido con Harry Christoph, lo hacen para reprimir a otros, ¿verdad? Así que no es como un cambio que Tinoel pueda percibir de manera positiva. Eh, y ahí es que entonces está el planteamiento sobre la liberación del hombre tiene que ser en el mundo tangible, que la independencia o la igualdad de los hombres tiene que ser en el mundo terrenal y no en el celestial o en el vodú o el de la teología cristiana, porque ninguno de esos ha funcionado eh, para liberar al hombre, ¿no? Para que alcance su dignidad. Eh, para resumir esto, ¿no? Carpentier lo que hace es que reescribe la historia de Haití, pero lo hace desde la perspectiva del oprimido, no de la historia oficial. Podría haber mencionado otros personajes o haberlos convertido en personajes principales de su novela, ¿no? Desde a partir de la historia oficial de Haití, lo de Arturo, Rigaud, de Salín, Rochambeau. Lo que hace, sin embargo, es construir un personaje ficticio que es Tinoel, perdón, y a través de él logra entonces narrar una novela sobre ese proceso histórico, pero a través de un subalterno, de los textos olvidados, la memoria colectiva, lo mítico religioso, que es lo que aporta el vodú, en fin, lo que él llama lo real maravilloso, ¿verdad? Así que la elección de privilegiar las fuentes no escritas, a pesar de que él ha estudiado las fuentes, eh, privilegia en la novela las fuentes no escritas, es decir, las leyendas, las tradiciones orales, las ceremonias, el vudú en diferentes manifestaciones, etcétera. Eh, entonces, eh, destaco, eh, desde el inicio de la novela vemos
esa perspectiva que le estoy diciendo, que no es la historia oficial, sino una historia del subalterno. Pero me interesa, sí, para ir finalizando la introducción a la novela. La novela al principio, esas primeras 2, 3 páginas que comienzan a leer y que debo suponer que ustedes han leído eso, más o menos 2 o 3 páginas, se inicia con digamos, el contexto del que uno ve a través de la narración. Es el mundo urbano del Caribe en el siglo XVIII. Está lleno de contradicciones. Digo, igual en el mundo contemporáneo, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XVIII. Eh, hay muchas contradicciones, muchas, digamos, diferentes modos en los que se vive y se convive en esa época. Esa primera escena, que es de las mejores narraciones iniciales que tiene cualquier novela que se haya escrito en esta parte del mundo. Eh, Ahí aparece Tinoel con Monsieur Lenormand de Messí. Así que nosotros vamos a recorrer el puerto a través de la narración, por supuesto. El puerto, la calle Mayor, hace algunas pausas en el peluquero. Importantísimo el peluquero para la sociedad colonial, es decir, los franceses que viven en esta parte del mundo, porque a través de los peluqueros, a través del cabello, del peinado, se diferencian de lo oprimido. Vamos al peluquero, vamos al librero. Vemos una población de una ciudad que es bastante cosmopolita. Hay mucha gente, hay productos de Europa, productos de África y otras regiones de América Latina, y está descrito con mucho detalle, interesantísimo, sobre todo el asunto de la amalgama de cosas de diferentes lugares que hay en ese puerto. Déjame citar un pedacito de la novela. Estoy citando de la novela. A las negras que regresaban del mercado habían sucedido las señoras que salían de la misa de 10. Más de una cuarentona, barragana de algún funcionario enriquecido, se hacía seguir por una camarera de tan quebrado color como ella, que llevaba el abanico de palma, el breviario y el quitasol de borlas doradas. En una esquina bailaban los títeres de un bululú. Más adelante, un marinero ofrecía a las damas un monito de Brasil vestido a la española. En las tabernas se descorchaban botellas de vino, refrescadas en barriles llenos de sal y de arena mojada. Cierro la cita. Eso es puro cine ahí en ese breve parrafito que leí. A lo largo de la novela, sí, he dicho varias veces que Christophe, Henri Christophe, imita a los franceses, pero por supuesto, no estoy diciendo con eso algo así objetivo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que las cortes europeas son imitadas, pero en la novela, nosotros, los lectores, entendemos que las cortes europeas son ridiculizadas, ¿verdad? Son ridiculizadas en comparación, por ejemplo, con los reyes africanos. Al principio, justo cuando un párrafo antes de lo que acabo de leer, el rey guerrero, cazador, juez y sacerdote, es decir, el rey africano, es comparado con el rey europeo, y en ese sentido pues sale ganando el rey africano, padre de príncipes heroicos, poderosos, que dominan la naturaleza, etcétera. Los reyes europeos, por otra parte, son cobardes, son débiles, no combaten en guerra, mandan a los demás a pelear, pero ellos no pelean, obedecen a los confesores, a los sacerdotes, etcétera. Así que desde esos primeros capítulos, ni siquiera capítulos, primeros párrafos de la novela, hay una presentación de Latinoamérica y sobre todo del Caribe como una mezcla de diversos y distintos mundos, Europa, África, América, que parecen contradictorios o antagónicos, pero que en la novela, en el reino de este mundo, pues son unos rasgos distintivos de lo transcultural que es Latinoamérica. Estoy hablando un solo ejemplo, ¿no? Pero a través de toda la novela hay elementos europeos, africanos, americanos,
que vemos en la novela y que son parte de la definición de lo real maravilloso. Es decir, que la característica casi barroca, ¿verdad? De lo real maravilloso. Eh, Déjame buscar otro. Decía también hace unos minutos que cuando ocurre el levantamiento y entonces se triunfa, ¿no? Y expulsan a los franceses de, de Haití, eh, la cuestión relacionada con la opresión continúa. Es decir, se sigue oprimiendo a los habitantes, pero también es evidencia de la resistencia, ¿no? De esos habitantes. Así que primero luchan contra los colonos blancos, luego luchan contra el rey Henry Christophe, que mm, prácticamente regresa la esclavitud a Haití. eh, y en cierto modo se presenta como que ambos gobiernos, ¿no? El gobierno de los colonos blancos y el gobierno de Henri Christophe, con sus élites, ¿no? De corte, son bastante semejantes. Eh, sí, por ejemplo, Tinoel, que fue testigo del levantamiento inicial de Magandal, que estuvo junto a Bookman, que luego se va eh, con Lenormand de Besía a Cuba, regresa del exilio cuando ya Henri Christophe es el rey. Y ve más o menos lo mismo. Cito un párrafito de la novela. Tinoel recibió un garrotazo en el cráneo. Este es el momento en el que el pueblo está destruyendo el palacio de Christophe, debido a que Christophe se ha convertido en un dictador como cualquier otro, igual que si fuese un colono blanco. Y entonces llegan hasta la Ferrière, el palacio de Christophe, y hacen todo lo posible por destruirlo. Eh, y entonces ahí Tino él, que como les dije, ¿no? Desde esa primera parte es testigo de todos los acontecimientos, eh, participa de la toma del, del castillo. eh, y cito un pedacito, parrafito de la novela. Tinoel recibió un garrotazo en el cráneo. Sin objetar más, emprendió la ascensión de la empinada montaña, metiéndose en una larga fila de niños, de muchachas, embarazadas, de mujeres y de ancianos que también llevaban un ladrillo en la mano. Este es el momento en el que Tinoel se siente otra vez esclavizado, esta vez no por colonos blancos, sino eh, por el rey negro posterior, ¿verdad? A la, a la independencia. Un poco más lejos, continuó la cita, el capellán de la reina, único semblante claro en el cuadro, leía las vidas paralelas de Plutarco, el príncipe heredero, al príncipe heredero, bajo la mirada complacida de Henri Christophe, que paseaba, seguido de sus ministros por los jardines de la reina. De paso, su majestad agarraba distraídamente una rosa blanca recién abierta sobre las bojes que perfilaban una corona y un ave fénix al pie de las alegorías de mármol. Así que Christophe esclaviza otra vez a los negros y los obliga a construir ese gran palacio que luego es tomado por una revuelta ante la situación, ¿verdad? Eh, Déjenme buscar aquí otra cita que les quiero leer. Bueno, déjame resumir que lle- llevo, llevo media hora hablando aquí. Déjame resumirle entonces el asunto, ¿verdad? Una vez leímos ese prólogo donde Carpentier define lo que es el realismo maravilloso, y comenzamos a leer la novela y vemos que tiene cuatro grandes partes que se dividen en periodos históricos específicos, y que entendemos que se escribe precisamente
en un contexto histórico bien particular que decíamos es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio de los procesos de descolonización en África y en América Latina. Es decir, se escribe en los años, a finales de los años 40 del siglo pasado, pero la novela es cronológicamente sobre la Revolución Francesa y la independencia de Haití. Eh, y tenemos a la primera novela histórica que utiliza el realismo mágico como el modo de expresión. Macandal es quizás, o quizás no, Macandal es la expresión perfecta de lo que es el realismo maravilloso. Si leemos la definición de Carpentier en el prólogo, pues Macandal es la expresión máxima de ese concepto. Eh, es el hombre manco que lucha contra un imperio. Sus facciones y su cuerpo cambia bajo la influencia de sus oraciones, de los espíritus de los animales y se convierte en otro ser, en otro animal, para sorpresa de los que lo ven. Por supuesto, los que lo ven, que tienen la misma fe, ¿verdad? El vudú. Eh, no sé si han llegado a esa parte de la lectura, pero el día en el que van a ejecutar, una vez atrapan a Macandal, el que ha inspirado el levantamiento de los negros, una vez apresado, los huye, obviamente, se mezcla con la muchedumbre, pero acaban por capturarlo y lo matan en presencia de la gente, en una ejecución pública. Pero permanece en la memoria, no solamente en la memoria, sino que la gente que lo rodeaba sigue pensando que está manifestándose de otras maneras, ¿verdad? El tío Noel narra sus acciones, ¿no? Su cuento, hace canciones en los que glorifica a Macandal, todo el mundo está esperando que regrese. Como dice la novela, el manco alejado de esas tierras por tareas de importancia, regresaría a ella el día menos pensado. Es como si Macandal no hubiese sido ejecutado, sino que simplemente se transformó en otra cosa y huyó y espera regresar en algún momento. Así que ese recuerdo se mantiene a lo largo de los años, a lo largo de toda la novela, pero se hace más vivo, digamos, cuando Tinoel adquiere también la capacidad de convertir su cuerpo en otras formas, ¿no? Al final de la novela se transforma en un ave, un caballo, una avispa, un ganso, una hormiga. eh, y el paso que hay que dar después de todas esas transformaciones es eh, declararle la guerra a los nuevos amos. Así que esto es una novela eh, que utiliza este modelo, el modelo de realismo maravilloso, que se apropia de una perspectiva mágica, si se cree, si se quiere, que es la del vodú. Pero el planteamiento es el paso siguiente ante una situación de esclavitud, es declararle la guerra a los nuevos amos, a los amos viejos y a los amos nuevos, ¿verdad? Esa es la propuesta de la novela y además eh, eso tiene que suceder aquí en la tierra. No se puede posponer para el cielo o para, como dice el texto, ¿verdad? Esto no es una cuestión que se pueda posponer esperando que llegue Macandal o esperando que los orichas, esperando que los dioses nos ayuden, sino que esa transformación se tiene que dar en el reino de este mundo. Y ahí el título de la novela. Bueno, yo creo que le he dado un resumen, por cierto, que cómo se me mueve cómo se me mueve el cabello con este avatar. Interesante. Bien, yo creo que les he dado una introducción y un resumen y unas estrategias de lectura que les van a permitir que, digamos que de aquí al lunes, que hoy es jueves,
No, hoy es miércoles. Sí, que de aquí al lunes puedan entonces terminar la novela. Para aquellos de ustedes a los que se les dificulta la lectura, que yo sé que hay dos o tres que han confesado sin ningún tipo de empacho que no leen. Pues yo no puedo hacer nada al respecto. Pero sí les recomiendo algo. Hay audiolibros y pueden conseguir, de hecho, hasta en YouTube pueden conseguir una narración de la novela en su totalidad. Así que pueden, qué sé yo, mientras van guiando, eh, escuchar la novela. Cuando se acuestan a dormir, escuchan la novela. eh, qué sé yo, escúchenla cuando quieran. Yo siempre recomiendo la lectura porque como recurso mnemotécnico, es decir, para la memoria es más efectivo leer que simplemente escuchar, pero ustedes breguen con sus capacidades o predilecciones. Bueno, eh, espero el lunes estar en condiciones de llegar al salón y entonces resumimos y terminamos la discusión del reino de este mundo de Alejo Carpentier. Eso no me resta decirle que la vida es corta, así que disfruten de la vida.